Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a otro café de Sociedad Civil Catalana. Como presumiré que conocéis quién soy, pero por si acaso explicaré un poquito. Soy Fernando Carrera, amigo de Sociedad Civil Catalana desde hace muchos años, como sabéis, desde hace un tiempo vinculado al proyecto de Manuel Valls, pero como también sabéis, hoy estoy aquí no para hablar yo, sino para hablar con alguien que sabe muchísimo más del tema que nos ocupa. Os confieso una cosa, yo desde el año 2009 me convertí en una persona muy amante de la evolución de China después de leer un libro que se llamaba Entender China. Pero reconozco que mi capacidad para entender lo que estaba sucediendo es realmente muy limitada. Hoy tendremos con nosotros a una persona que probablemente conozcáis, no precisamente por China, sino que lo conozcáis por haber escrito sobre la trama exterior del procés con su libro de La telaraña. Sabéis ya que os estoy hablando de Juan Pablo Cardenal. Pero resulta que Juan Pablo Cardenal, aparte de ser periodista y escritor, fue corresponsal en China durante muchísimo tiempo, y no solo eso, sino que escribió dos libros, uno del 2011 y otro en el 2015, hablando precisamente de cómo China estaba creciendo y de cuál era el funcionamiento interno de China. Con lo cual hoy, aunque a todos nos gusta mucho acabar hablando de la realidad que nos rodea muy de cerca, vamos a elevar el debate y vamos a hablar de China. Juan Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por tenerme aquí. Pues muchísimas gracias a ti. Yo creo que a raíz de todo esto del coronavirus, estamos teniendo cantidad de dudas sobre lo que es China y nos estamos dando cuenta lo poco que la conocemos, ¿no? Yo he seguido con mucho interés cosas que has publicado tú a lo largo de este tiempo y me sorprendió muchísimo la forma que tenías, y sobre todo, para qué engañarnos, ¿no? También por la conversación telefónica que tuvimos hace relativamente poco, me interesó muchísimo esa parte de la que tú hablas de la situación pre-coronavirus de China. Es decir, creo que antes de adentrarnos en lo que está pasando o en lo que ha pasado en las semanas o meses pasados, es interesante entender un poquito mejor cómo es China, cómo era China antes del coronavirus. Así que te pregunto directamente, tú hablas de influencia en otros países totalitarios, tú nos hablas de un determinado poder blando que lidera China. Juan Pablo, por favor, cuéntanos sobre esto. Bueno, obviamente resumir esto en unos pocos minutos es complicado, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo para intentar conseguirlo. A ver, partimos de la base de que China, cuando muere Mao en el año 76, tiene una renta per cápita de $156. Era el 1,8% su economía, era 1,8% del PIB mundial. 40 y pico años después, esa renta per cápita roza los $10.000 en un país de 1.400 millones de habitantes y su economía es el 20% del PIB mundial, ¿no? O sea, imagina, yo creo que ha sido probablemente el cambio más drástico que ha habido en la humanidad en tan poco tiempo, ¿vale? Obviamente, China salió de la época del maoísmo con 300 millones de personas en la pobreza absoluta, hicieron lo que ellos llamaron una modernización socialista, atrayeron la inversión extranjera, que fue fundamental para empezar a construir lo que China es hoy, entraron en la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, y así se fue convirtiendo en una gran potencia, ¿no? Un poco, pues, por un lado, gracias a tener una cantera inagotable de mano de obra barata, por otro lado, un mercado fabuloso de cientos de millones de consumidores, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que a partir del año 2000-2002, China decide que sale al extranjero, ¿no? Es una estrategia para que sus empresas se conviertan en jugadores globales, pues para quitar un poco de presión a la sobrecapacidad que tenían, etcétera. Hay varias razones. Y durante esos 15, 20 años, lo que China se convierte pasa de ser un jugador prácticamente testimonial en el resto del mundo a ser un jugador principal, ¿no? Y eso es lo que hemos podido ver en los últimos años, China como un jugador económico inevitable, ¿no? Y en eso estábamos justo antes del COVID, ¿no? En que China tiene todo ese poderío económico. Eso es un tema que ya lo tiene, que no va a cambiar, y en lo que estaba, que es una cosa relativamente nueva, es en tratar de ganar en influencia política. A la vez que se va convirtiendo en una gran potencia, quizá, dicen algunos, en la próxima potencia hegemónica en el mundo, pues no nos podemos olvidar de que es la gran desconocida y también es un país autoritario. Y bueno, si quieres podemos profundizar, pero tenía toda una estrategia para ganar en influencia política en esos países, ¿no? Ese poder blando que tú me mencionabas.
Sí, Juan Pablo, antes de entrar en ese punto que yo creo que se puede desarrollar y que es muy interesante que se desarrolle, te quiero hacer una pregunta. Tú hablas de en el 2002, momento en que empiezan, ¿no?, a abrirse de alguna manera para empezar a entrar como jugadores globales. En el momento en que se entra en ese juego global, yo me he preguntado muchas veces cuál es el cambio real que ha habido en China. Hablo de su población, de su forma de entender el mundo, de su forma de entender las relaciones, en el momento de entrar en esa globalización. Es decir, ¿entra realmente toda China en ese movimiento global? ¿O sencillamente tenemos unos dirigentes que se asemejan en algunos puntos al mercado global, al mundo global, y realmente esa globalización no llega a China? No sé si me estoy explicando bien, pero Sí, sí. creo que entiendes dónde quiero llegar. Bueno, a ver, obviamente nosotros siempre pensamos como extranjeros, como occidentales, pensamos en China como un todo, como un mercado de esos 1.300, 1.400 millones de personas, pero China está muy fragmentada, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en que nos compren nuestros productos, ¿no? Porque es un mercado que se está enriqueciendo y que es enorme, mucho más grande que buena parte de los países europeos juntos, ¿no? Creo que nos estamos limitando a un mercado de unos 400 millones de personas, ¿no? La China urbana, la China de la costa este, Hong Kong. Bueno, Hong Kong es caso aparte, pero bueno, Cantón, Pekín y Shanghái principalmente y otras ciudades, ¿no? Yo siempre, cuando estaba de corresponsal en China, escribí muchas veces que hay 1.000 millones de chinos que nunca están en la foto. ¿Qué eso qué quiere decir? Bueno, que primero que es verdad que China partía de una posición como decía antes, de 300 millones de habitantes en la pobreza extrema, partían de tan abajo que todos, prácticamente todos, han conseguido prosperar. Ese es el acuerdo tácito, ¿no?, entre la población china y el Partido Comunista Chino, ¿no? Tú nos das prosperidad a cambio de que nosotros no pongamos en cuestión tu monopolio de poder. En resumen, sí, o sea, yo creo que toda China ha prosperado, unos más que otros. Los grandes beneficiarios de esa modernización de China son las élites, unas élites lideradas por el Partido Comunista, y luego, como digo, hay 1.000 millones de personas que efectivamente han prosperado porque partían de muy abajo, pero claramente han quedado fuera de lo que es la modernización de Juan China. Pablo, hablando de las élites, esa modernización o esa prosperidad de algunas élites, entiendo que nos lleva a cuestionarnos alguna cosita que para mí es interesante, ¿no? Tú hablabas de que el Partido Comunista, evidentemente, el único partido, es el que controla el país, también controla a las élites que son capaces de marchar, formarse y volver, o hay cierto espíritu crítico dentro de aquellos que se van fuera, se forman en Estados Unidos, en Suiza o en otros lugares de Europa. Bueno, eso es un buen punto. O sea, esas élites comunistas no podemos pensar que no saben lo que hacen. De hecho, están muy bien formadas. La mayoría hablan idiomas, perfecto inglés, han educado normalmente en Estados Unidos o en el Reino Unido y son la élite, ¿no? De hecho, el Partido Comunista, la propia esencia del Partido Comunista es que atrae a esas élites, ¿no? Y de hecho hay casos, yo recuerdo haber hecho artículos sobre esto, de empresarios que no estaban dentro del partido, ¿no? y que tuvieron éxito porque encontraron una tecnología o por la razón que fuera, y una vez han tenido éxito, el partido trata de captarlos. ¿Y por qué? Primero porque para ellos es un incentivo, o sea, tú estás dentro de la órbita del partido, ahí están las oportunidades, ¿no? Y desde el punto de vista del partido, pues quien está dentro y tiene esas oportunidades, pues de alguna manera lo neutralizas como oposición política, ¿no? Entonces, tiene una actuación en la que, bueno, algunos han calificado como casi mafiosa, ¿no? Pero es así, es una de las explicaciones de por qué hay tan poca oposición política en China, ¿no? Porque los atraen y les dan los beneficios del sistema, ¿no? Claro, o sea que hay prácticamente un sistema de incentivos muy interesante del que es prácticamente imposible desligarse si realmente quieres prosperar. Dentro de esta forma de trabajar, que podríamos denominar sectaria, aunque tremendamente útil para los objetivos del Partido Comunista, ¿no?, que es mantener esa cohesión social, entiendo que China, y además creo que tú lo has apuntado en algún momento, está siempre muy preocupada por lo que es la cohesión social, ¿no? Dentro de la preeminencia de la cohesión social, incluso por encima de lo que sería la propia verdad o la realidad de los hechos, encontramos que en el momento en que empezó el tema de la crisis y empezábamos a hablar en los medios, yo recuerdo
algunas tertulias en televisión en las que había participado, y lo que se cuestionaba precisamente eran los datos que salían de China, ¿no? ¿Por qué se critica tanto los datos que emergen de China? ¿Por qué es tan poco fiable? ¿Y a qué es debido ese hermetismo? ¿Te refieres a la crisis del COVID o en general? Bueno, en realidad creo que es una apreciación general, pero en este caso la concreción sería precisamente la crisis del COVID, ¿no? El momento en que empiezan a dar cifras y la comunidad internacional empieza ¿no? a levantar un poquito las alarmas, porque parece que no acabamos de creernos aquello que se dice en China, ¿no? Bueno, te hablaba antes de ese pacto tácito entre el pueblo chino y los líderes comunistas, ¿no? Eso es un pacto muy frágil, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo creo que el liderazgo comunista, los líderes comunistas, aprendieron la lección de Tiananmen. Ellos saben que el verdadero riesgo que tiene el Partido Comunista para su supervivencia es la propia población china. Entonces, muchas de las cosas que hace las hace en esa clave doméstica, ¿no? Cuando hablábamos antes de que China tiene esta estrategia llamada el Go Out Strategy, ¿no? La estrategia de salir afuera en el año 2001-2002, lo hace porque necesita que la máquina económica esté perfectamente en funcionamiento, ¿no? Porque la forma que tiene China de seguir ofreciéndole a su población pues un nivel de prosperidad que evite la agitación social, es creciendo al ritmo que ha estado creciendo. China ha crecido durante más de 30 años a un 9% de media, ¿no? Entonces, muchas de las decisiones, o prácticamente todas las decisiones que China toma, incluso en el extranjero, son en clave interna, ¿no? Entonces, las cifras, eso explica perfectamente por qué China, ahora hablaremos del COVID, pero todas las estadísticas de China, por definición, no te las puedes creer. Son cifras cocinadas y son cifras que están, de alguna manera, condicionadas por todo esto que te acabo de explicar, ¿no? De que, bueno, pues no puedes decir, como ocurría hace 10 años o así, cuando yo estaba allí, que creo que había, si no recuerdo mal, ahora no me acuerdo muy bien la cifra, pero si no recuerdo mal, como 190.000 manifestaciones de protesta laboral al año en China, en un país donde las manifestaciones están prohibidas, ¿no? Cifras de... No existen cifras de cáncer y cosas así por impacto medioambiental en un país que es probablemente el más contaminado del mundo. ¿Por qué? Porque todo este tipo de estadística generaría controversia y probablemente también inestabilidad social. Bueno, vayámonos al COVID. Cuando estalla el COVID y se decreta el confinamiento de toda una provincia, si no recuerdo mal, con 12 millones de personas, no sé si en la provincia o en la ciudad de Wuhan, en el resto del mundo, y estaban hablando de una cifra de 3.000 y pico fallecidos, nadie lo pone en duda, ¿no? Nadie lo pone en duda porque la magnitud de lo que estaba pasando era tan increíble y 3.000 muertos ya nos parecía unas cifras tan elevadas que nadie las puso en duda. Bueno, por todo lo que te acabo de explicar, es razón suficiente para dudar de esas cifras, porque si dicen 3.000, que luego las rectificaron al alza hasta los 4.632 fallecidos, es que muy probablemente ocurre siempre así en China, la cifra es mucho mayor. Y de hecho hay otras incógnitas con respecto al COVID que nos hacen dudar también de esta cifra, ¿no? ¿Cómo puede ser que la provincia de Hubei tuviera tantos casos de tantos fallecidos y tantos contagios, que en el resto del mundo se propagara el virus, pero no al resto de China, ¿no? Hay muchos interrogantes y bueno, también te digo, es un poco práctica habitual del Partido Comunista, funciona en esa clave, ¿no? De que la información se manipula, la información nunca es transparente y todo eso tiene que ver al final con lo que te decía antes de nuevo, ¿no? Que es la fragilidad de ese pacto social y la lección que aprendieron en Tiananmen, ¿no? Claro, y ya no es solo en cuanto a las cifras, sino que recuerdo que cuestionaban muchísimo la información, ¿no? Porque al final la información que se tenía del virus era únicamente la versión o la información que trasladaba a China, ¿no? Con lo cual el cuestionamiento era prácticamente, como mínimo,
desde la base. Sí que es cierto que te quería preguntar, porque claro, una cosa es lo que podamos opinar la gente corriente de la situación de China o de su influencia, pero tú has hablado más de una ocasión de la influencia que China ejerce en otros países totalitarios y la influencia que ejerce también de otra manera en países democráticos, en democracias avanzadas como Estados Unidos o como otros países de Europa, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Porque la influencia en países totalitarios parece sencilla, ¿no? Relaciones comerciales, etcétera. Pero con Estados Unidos, más allá de comprarles la deuda, ¿qué tiene China? Bueno, a ver, yo creo que la respuesta genérica a tu pregunta es su poderío económico. O sea, su poderío económico, el hecho de, quitemos un momento de la ecuación al mundo occidental o a Estados Unidos. China lleva 20 años yendo por el mundo con el talonario bajo el brazo. Está dando préstamos a un montón de países, está construyendo proyectos de infraestructura llave en mano, está haciendo inversiones. O sea, desde la percepción de las élites de esos países, desde luego en desarrollo, ya no te digo las dictaduras con las que habla prácticamente en los mismos códigos, pues China es una baza perfecta. Además, no condiciona su economía o sus inversiones a reformas del mercado, ni a derechos humanos, ni a nada de todo esto. Por lo tanto, en ese sentido, para las élites, China es un socio perfecto, ¿no? Ahora, desde la crisis del 2008 hemos visto cómo China también es capaz de influir en el mundo occidental. Por ejemplo, el debate acerca de los derechos humanos está completamente fuera de agenda, ¿no? Eso es un precio político que el mundo occidental está pagando porque tenemos la percepción o ha calado la percepción de que China es imprescindible para el futuro, que China es una fuente de oportunidades y que hay que tener un clima político adecuado para que los negocios fructifiquen. Que en mi opinión es un mito, ¿no? Porque hay países como Australia, donde China es el principal inversor, por lo menos en el sector minero, que es muy importante en Australia, y cuando Australia tiene que decir algo, lo dice, ¿no? Los países nórdicos es otro ejemplo, Canadá podría ser otro ejemplo, ¿no? Ahora, lo que es innegable es que estamos, el mundo occidental, que siempre creemos o siempre nos hemos pensado que vamos con los principios por delante, pues con China nos hemos tragado los principios muchas veces, empezando por el propio Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el dinero, money talks, ¿no? Se dice en inglés. El dinero es lo que manda y cuando hay dinero de por medio, lo que prevalece es el realpolitik y los principios pasan a un segundo plano. Claro, vemos también la situación ya no solo de incredulidad que hablábamos anteriormente, sino también bueno, el hecho de que este virus haya afectado tantísimo a todo el mundo, o que está afectando a todo el mundo, está dejando la imagen de China un tanto complicada, ¿no? Y leía en un documento que publicaste hace poco, un documento muy interesante que recomiendo a la gente que nos está viendo y que creo que sería bueno que lo colgáramos en la descripción del vídeo, Sánchez Costa, ahí queda el mensaje. Hablabas también de este intento de cambio de visión o de esta estrategia que está siguiendo China para pasar de ser el generador del virus, ¿no? El creador del virus, el creador de la problemática, para llegar a ser ese país prácticamente, podríamos decir, país solidario, intenta meterse como país solidario que busca ayudar al resto de la comunidad internacional. ¿Qué hay de cierto, qué hay de mentira y sobre todo cuál es la estrategia que se está siguiendo en esa dirección? Bueno, hay mil teorías de toda índole respecto al origen del virus. Yo, mientras no haya evidencias, no me apunto a ninguna de ellas. Lo que parece bastante innegable es que el origen del virus es Wuhan, ¿no? También está prácticamente probado de que desde que decretaron el confinamiento y el conocimiento que ellos tuvieron del primer caso, pasaron por lo menos 54 días, que manipularon la información, que arrestaron a los médicos que dieron la voz de alarma, que con la complicidad de la Organización Mundial de la Salud estuvieron escondiendo los hechos. Y esos 54 días que pasaron fueron clave para que el virus se convirtiera en pandemia, para que se propagara por todo el mundo. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Southampton, creo recordar, que dice que si China hubiera reaccionado 3 semanas antes, se habrían evitado el 95% de los contagios, ¿no? Entonces, China es consciente de que después de la crisis sanitaria, después de la crisis económica que esto va a provocar, cuando la pandemia amaine,
le van a pedir responsabilidades. De hecho, eso está pasando ya. Entonces, esta es una razón en clave internacional. Luego hay la razón en clave doméstica. De nuevo, ¿no? Lo que hablábamos antes de cómo le preocupa a China su propia población. Todo arranca porque en el Internet chino, en las redes sociales, en los primeros días de la epidemia en China, hay unas críticas feroces contra el Partido Comunista. Entonces, ellos deciden lanzar esta campaña de propaganda para mandar el mensaje de que han hecho una gestión modélica y de que además son un socio internacional benevolente y generoso y que nos están ayudando a todos a salir de la pandemia. Entonces, hay una razón, ya te digo, inicialmente de decirle a su población de que hicieron una buena gestión de la crisis, cosa que para mí está clarísimo que no fue así, y por otro lado para decirle lo mismo al resto del mundo y para ello pues lo que están diciendo es que han hecho unas donaciones espectaculares, cosa que si quieres hablamos de ello, pero que hubo algunas donaciones, pero no más donaciones de las que hicieron otros países, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, cuando la crisis estaba en China y no había llegado al resto del mundo. Parece que esto de la propaganda no es exclusivo del independentismo, ¿no? Parece que lo de coger una crisis, gestionarla mal y alardear de que la gestionas de maravilla y que prácticamente eres la gran solución, parece que no es exclusivo del independentismo ni de los gobiernos democráticos, ¿no? Porque parece que los gobiernos totalitarios también utilizan estas mismas estratagemas, probablemente incluso con más fuerza, ¿no? En cuanto a la gestión económica, ya que apuntabas el tema de las donaciones que se han hecho, entiendo que el tema de las donaciones es un ejercicio estético prácticamente de devolución de lo que se había hecho en China, pero ¿China está aprovechando esta crisis para lucrarse económicamente como ha hecho, parece, en todos los escenarios desde el año 2002? ¿Qué hay de cierto en lo que se está especulando sobre que China está sacando un rédito económico brutal de esta situación? Bueno, a ver, yo creo que habrá de todo. Muchas de las donaciones han sido perfectamente bien intencionadas y perfectamente legítimas y está muy bien, ¿no? Y a eso se han apuntado desde parte de las comunidades chinas de ultramar, las diásporas chinas en distintos países, como algunas empresas privadas o estatales, ¿no? Y eso está bien, pero insisto, no es distinto de lo que han hecho, de lo que hicieron otros países semanas antes o de lo que hacen todos los países del mundo cuando hay cualquier problema, un terremoto o cualquier problema en cualquier otro país, ¿no? Simplemente la diferencia es que los países democráticos no hacen de eso una campaña propagandística, en cambio sí que lo hacen, como es el caso, pues las dictaduras, ¿no? Ahora bien, el funcionamiento yo te explico cómo a mí me han contado de lo que ha ocurrido a nivel de industria, ¿no? O sea, cuando China empieza a salir del problema y el foco de la pandemia está en Europa y en Estados Unidos, pues hay una demanda extraordinaria de todo este material sanitario, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que antes del COVID, todo ese material sanitario son productos de bajo valor añadido, no son sofisticados, tienen bajo precio. Por lo tanto, los compradores internacionales lo que estaban haciendo era comprarlo a través de sus distribuidores, no tenían el contacto directo con los fabricantes. Entonces, cuando se explota la demanda, y lo que ocurre es que en los distintos países contactan con sus distribuidores, pero sus distribuidores no tienen producto. Entonces, ¿qué tienen que hacer los compradores internacionales? Tratar de buscar por todos los medios el acceso a los compradores, ¿no? Y ahí pues, intervienen intermediarios de todo pelaje y condición, oportunistas, auténticos mercenarios, etc. Pero es interesante entender, porque eso tiene mal encaje con la campaña propagandística de China, del régimen chino, que se dedicaron durante el mes de marzo y abril, por lo menos, y esos son datos oficiales publicados en la prensa china, 28.000 empresas se dedicaron a la producción de este material sanitario. Y son empresas que la mayoría de ellas, como consecuencia del parón que había habido de unos 2 meses en la economía china, de hecho te doy el dato también de que casi 500.000 de empresas fueron a la bancarrota en esas semanas, pues muchas de las que quedaron vivas pero tambaleantes se dedicaron a la producción o a la intermediación de estos productos sanitarios, ¿no?
Entonces, todas estas empresas pues, no tenían ni las licencias, ni los certificados de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Aquí es donde se entiende lo de las compras, entiendo, a proveedores sin certificados y toda esta problemática que han tenido los países europeos, ¿no? efectivamente, pero es importante. Primero que lo que te decía de que eso tiene mal encaje con la campaña publicitaria. ¿Por qué? Porque China es un país que tiene un sistema autoritario donde no se mueve una mosca sin el beneplácito del Partido Comunista. O sea, yo no puedo estar de acuerdo, o sea, estoy absolutamente convencido que si el gobierno chino hubiera querido poner coto a los excesos y a los desmanes que, por cierto, convirtieron todo ese comercio en un auténtico mercado persa donde se pagaba, se subastaba prácticamente el material sanitario al mejor postor, pagando por adelantado, y luego te llegaban todo ese material defectuoso, ¿no? O sea, todo eso China tiene la capacidad de ponerle coto, pero no lo hizo. Por lo tanto, realmente... ahora, también es verdad que en el lado de los demás países creo que ha habido una incompetencia manifiesta por parte de los compradores internacionales, empezando por nuestro país, que ahí se ha visualizado perfectamente que no sabemos comprar en China, que no tenemos una estructura para lidiar adecuadamente con China, y lo que hizo cada uno la guerra por su cuenta, y así nos ha ido, ¿no? O sea, que creo que no toda la culpa es de los chinos. Creo que el mundo occidental o los compradores internacionales podían haberlo hecho mucho mejor. Solo hay que entender los códigos de cómo se hace negocios con China, ¿no? Y saber moverse, cosa que no siempre es el caso, ¿no? Y eso, de hecho, lo que ha ocurrido con eso es que ha visualizado pues que esa relación con China, en la que tiene el monopolio en determinados sectores, ya no te digo los sectores estratégicos, pues eso de alguna manera nos ha alertado de si realmente es una buena idea que China tenga estos monopolios. Claro, sé también, Juan Pablo, que tienes contacto también con países de América Latina, con países que a lo mejor tienen, ¿no?, tendencia en algunos casos a cuestionarse si es posible el desarrollo sin democracia o no. Y de hecho creo que este es uno de los debates que se ha extendido ya no solo en países de Latinoamérica, sino es un debate global a día de hoy, ¿no? Mucha gente habla de la tentación que tienen muchos ciudadanos de llegar a creer o de acabar creyendo en algún momento que sin democracia es posible el desarrollo, y además un desarrollo más rápido y probablemente más ágil, ¿no? ¿Qué hay en torno a todo este debate y hasta qué punto debe preocuparnos que se instale este debate después de ver la gestión de China, la propaganda de la que hablabas hace un momento y la situación en la que vivimos? Bueno, obviamente hay de todo, pero yo te puedo dar mi experiencia personal. Yo he estado, para esos 2 libros que hablabas con otro periodista, recorrimos durante 7, 8 años 40 países, 25 de ellos en el mundo en desarrollo, tratando de entender y de describir cuál es el impacto a nivel local de esas inversiones y de esos préstamos y de estos proyectos de infraestructura chinos, ¿no? Y en esas, en torno a 1.500 entrevistas que pudimos hacer, había pues muchas personas dentro de las élites políticas y de otra índole en esos países. Y esto que tú dices lo he oído muchas veces, ¿no? O sea, China es muchas veces presentada, primero porque por la transición que hicieron, ¿no?, del comunismo al llamado capitalismo rojo, ¿no? Luego porque en la crisis del 2008 pues parece que fueron los menos afectados dentro de las grandes economías, ¿no? Por la razón que sea. El caso es que yo he oído muchas veces ese mantra, ¿no?, de que, bueno, China nos demuestra que es posible el desarrollo sin democracia. Eso, además, con una segunda parte, y es que hay que reconocer que las democracias no han sabido dar respuesta a todos los desafíos del siglo XXI. Entonces, por comparación, tampoco se ven muy atraídos por los sistemas democráticos, por lo menos en los últimos años. Ahora, por mi experiencia, de todos los proyectos chinos en los que yo he estado y los casos de estudio que he seguido en distintos países, bueno, mi opinión es que China está replicando en el resto del mundo su modelo, es un modelo de desarrollo.
¿no? Pero no hay transparencia, no hay checks and balances, no hay los contrapesos de las democracias. Y cuando no hay eso, lo que estás alimentando son los excesos. Los excesos no los pagan las élites. Las élites están encantados, pero como me dijo el ministro de Comercio de Zambia en su día, me dijo, si no pongo esta carretera, no me van a elegir, no me van a reelegir, y si la pongo soy un héroe, ¿no? O sea, esa es la visión que tienen las élites de China. China es perfecta a medio plazo, ¿no? Ahora, los excesos, ¿y qué digo los excesos? Pues estoy pensando en los excesos medioambientales, porque construyen proyectos de infraestructura que tienen un impacto social o medioambiental enorme. Las condiciones laborales de los proyectos chinos, ¿no? Donde están haciendo todas esas infraestructuras. O sea, hay todos esos efectos secundarios de ese desarrollismo chino, no lo pagan las élites, los pagan normalmente los más débiles. Y en ese sentido, no es que los chinos sean mejores o peores que nosotros, es que nuestro sistema, el sistema democrático, imperfecto también, mucho menos efectivo, si quieres, pero en teoría, al menos, obliga pues, a las empresas a tener una responsabilidad corporativa, cosa que en China brilla por su ausencia. Bueno, creo que ahí están, insisto, para las élites es un gran modelo, pero para la población en general, como estés impactado por esos proyectos chinos, pues probablemente vas a sufrir, ¿no? Una última pregunta para cerrar, porque si no, Fernando Sánchez Costa se enfada conmigo y dice que hablamos demasiado, ¿sí? La última, tú hablabas de este modelo que evidentemente es el que desarrolla China, hablabas del modelo democrático con sus imperfecciones, pero como dos grandes generalizaciones de modelo, la pregunta obligada es, a día de hoy cohabitan ambos en el mundo, tienen sus desarrollos, tienen sus avances, la pregunta de bola de cristal es, ¿el modelo chino acabará frenando por sus imperfecciones o por el contrario se acabará expandiendo más de lo que está a día de hoy? Difícil saberlo. Permíteme que te conteste de esta otra manera. Creo que es uno de los grandes desafíos del futuro, ¿no? Yo llevo mucho tiempo diciéndolo, ¿vale? China se ha convertido, hablábamos al principio de la conversación, ¿no? De dónde viene China cuando muere Mao, ¿no? Y dónde está hoy. Bueno, ha sido clave la inversión extranjera, el mundo occidental ha sido clave en el fortalecimiento de China. Cuando el Occidente todavía tenía la posibilidad de influir en China, políticamente me refiero, o sea, cuando empiezan las inversiones extranjeras en los años 80, ellos solo estaban pensando en sus deslocalizaciones, en todo lo que China pudiera ofrecer a nivel económico, ¿no? Para que sus empresas pudieran producir ahí más barato, etcétera, etcétera. Cuando China entra en la Organización Mundial del Comercio en 2001, 15 años de negociaciones, nunca hubo sobre la mesa una exigencia política, de reforma política. China nos vendió la mercancía del gradualismo, de que necesitaban tiempo porque era un país muy complejo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hemos llegado que China es un país que ya no va a democratizarse, que es lo que muchos pensaban, de forma muy optimista, quiero añadir. No solo no va a cambiar porque ya no estamos a tiempo de cambiarla, sino porque es que ellos no creen que el modelo democrático sea mejor que el que ellos tienen. Ellos en lo que están es en perfeccionar su modelo, ¿no? Entonces, el gran desafío es cómo va a lidiar el resto del mundo con una potencia mundial que ahora es la número 2, que es muy posible que acabe siendo la número 1, pero que es una potencia que por primera vez en la historia reciente no compartimos valores democráticos, ¿no? Entonces, esa pax cínica, a mí, por todo lo que yo he visto sobre el terreno en estos 40 países y lo que yo viví como corresponsal en China, a mí no me hace ser muy optimista. Pero, insisto, China tenía un plan, tenía una agenda, la ha cumplido, es buena para sus intereses y probablemente, en fin, yo soy muy crítico de China, pero también digo que ha sido el resto del mundo, ha sido el mundo occidental el que ha fortalecido a China y no le ha obligado, cuando tenía capacidad de influir en ella, a que fuese un país que se fuese democratizando poco a poco. Pues Juan Pablo, yo creo que este es un resumen excelente que además nos permite darnos cuenta que más allá de los grandes retos que tenemos en nuestra tierra, que tenemos
en Cataluña hay unos retos globales que también son muy importantes, probablemente muchísimo más incluso que el nuestro, y te agradezco esta ventana para haber hablado, insisto, de problemas globales. Podríamos haber hablado muchísimo de la telaraña, ¿no? Podríamos haber hablado muchísimo del procés, y yo creo que podríamos emplazarnos a hacerlo en otro momento porque hay muchísima tela que cortar ahí también, ¿no? Pero quería darte las gracias, evidentemente, en nombre de Sociedad Civil Catalana y de la gente que nos está viendo, por haber compartido todo este rato con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente café. Un abrazo a todos los que nos habéis seguido. Muchísimas gracias por estar ahí y por apoyar a la sociedad civil. Un abrazo a todos.